tal? Buenas tardes. Comenzamos nueva semana, comenzamos mes 1 de diciembre y continuamos hablando de toda la actualidad. Hoy debería haber entrado en vigor la zona de bajas emisiones de Valencia. Se activarán las cámaras, pero no comienza todavía a aplicarse la normativa. Contaremos más de cómo avanza este tema. Además, muy pendientes de las celebraciones en localidades, porque la Navidad viene cargadas de mercadillos. Hemos estado este fin de semana en muchos de ellos. Y miraremos también a la cultura y, como no, al deporte. Semana de la maratón en la ciudad de Valencia. Mucho que contarles, pónganse cómodos, comenzamos Valencia en abierto. Esta mañana el Pleno Extraordinario de Valencia rechazaba la propuesta para la zona de bajas emisiones presentada por Partido Socialista y Compromís. De esta manera, la ciudad encara el último mes del año sin aprobar todavía la normativa. Valencia se prepara para la maratón. Este domingo 42 kilómetros y 60.000 personas llenarán las calles de Valencia de alegría, ritmo y con un objetivo, marcar de nuevo esos récords que hacen de Valencia una de las ciudades más rápidas del mundo. Hoy queremos analizar cómo nos planteamos llegar a una maratón y, sobre todo, qué pasa si no conseguimos nuestro objetivo. Y lo decíamos, llega tiempo de poner en valor las localidades. Este fin de semana la Horta Nord quiso mostrar lo mejor de su turismo y lo hacía con una feria en la Pobla de Vallbona. Hasta allí hemos ido para conocer más de cerca todo lo que tiene para ofrecernos esa mancomunitat. Comenzamos, lo hacemos como siempre por la actualidad, una actualidad que hoy pasaba por el Pleno de Valencia. Dos reuniones extraordinarias, una voto a favor, la otra voto en contra. El Ayuntamiento de Valencia era hoy sede de dos plenos extraordinarios. El primero para aprobar el órgano independiente Valencia Sostenible, una aprobación que se efectuó por la totalidad de los votos a favor en el hemiciclo. Desde hoy Valencia cuenta con un organismo independiente que vela por la sostenibilidad y por seguir trabajando por la ciudad verde. Pero en contra también tenía lugar un pleno extraordinario en el que se proponía ese proyecto para la zona de bajas emisiones presentado por Partido Socialista y Compromís. Un proyecto que buscaba ser una alternativa al que ya había sido rechazado en votos presentado por el Gobierno hace unas semanas. El Gobierno y Vox han votado en contra de este proyecto presentado por la oposición y de nuevo Valencia continúa sin estar bajo la normativa de la zona de bajas emisiones, una normativa que recordamos es obligatoria a partir de enero del próximo año y que su no aprobación implicaría la pérdida de 150 millones de euros en el erario público. El Gobierno sigue negociando con Vox a aprobar con modificaciones esa primera propuesta ya planteada. Una zona de bajas emisiones que comienza a funcionar, pero lo hace sin normativa. Desde esta mañana comienzan a funcionar las cámaras instaladas para controlar la zona de bajas emisiones. Unas cámaras que estarán activas, pero que no estarán regidas por ninguna normativa. Así, estas cámaras repartidas por toda la ciudad empezarán a funcionar, no a sancionar, una de las primeras medidas que implica la no aprobación de esa zona, de ese reglamento de la zona de bajas emisiones. Desde el consistorio aseguran que siguen trabajando para aprobarlo lo antes posible y que esto no implica una dejadez del funcionamiento de esta zona para cuidar el medio ambiente. Un pleno también que se vivió en el Ayuntamiento de Valencia menos tenso tuvo lugar a finales de la semana pasada. Queríamos rescatarlo porque es de esos plenos que nos dejan un buen sabor de boca, el pleno infantil.
Como todos los años, con motivo del Día Internacional de la Ciudad Educadora y también el mes de noviembre, ese mes dedicado a los derechos de la infancia, Valencia acogió el pleno infantil. Los más pequeños se acercaron hasta el hemiciclo y pudieron expresar lo que ellos quieren de la ciudad de Valencia. Un pleno que, por cierto, estuvo seguido muy de cerca por la alcaldesa María José Catalá, quien escuchó de primera mano todo lo que los niños y niñas de Valencia tenían que pedir. Así, reivindican una ciudad donde sea más fácil jugar y también mejoras en los parques. La Policía Nacional desarticula un punto de venta de droga en Algirós. Esta mañana la Policía Nacional desarticulaba un punto de venta de droga en el barrio de Algirós y detiene a 5 personas, una zona frecuentada por estudiantes universitarios y en la que se acumulaban grandes toneladas de material y sustancias para consumo. Además, también ha incautado armas de fuego y cantidades importantes de dinero en la vivienda. Y piden 6 años de cárcel para el hombre que arrolló a un menor en la Ronda Nord. Empieza a conocerse la evolución judicial de la Ronda Nord, de ese atropello de un menor que conocíamos el año pasado. Piden 6 años de prisión para el autor del atropello que acabó con la vida de este menor en la Ronda Nord. Una Ronda Nord que desde entonces ha visto cómo aumentaba su seguridad con la implantación de nuevos radares. Y en casinos este fin de semana se vivía uno de los momentos más dulces del año, porque en la localidad se daba pistoletazo de salida a la Navidad con la Feria del Turrón y del Dulce de Casinos. A Casinos comença avui la 26a edició de la Fira del Dolç, el Torró i la Peladilla. I nosaltres hem vingut a provar-ho tot perquè som molt dolços i estem a les portes del Nadal, així que acompanyem-nos a provar tot el que tenen per ací. I així estem amb l'alcalde de Casinos, que avui comença un dia molt gran per a Casinos, un cap de setmana molt dolç, no? Així és, avui donem eixida a la 26a edició de la Fira del Dolç, Artesà, del Torró i de les Peladilles. Esperem que vinga moltíssima gent de tota la Comunitat Valenciana i d'Espanya i això només que fa que començar. Un dia que ha començat en eixa tuna baixant des de l'Ajuntament fins ací, i conta'ns un poquet com se va desenvolupar el cap de setmana. Este cap de setmana, primer de tot, se desenvolupa una multitud d'activitats per a famílies, activitats per a xiquets, batucades, tallers didàctics, carreres esportives, però tot amb l'epicentre del torró. Així tots els mestres artesans del torró que el fan amb matèria prima artesanal van a fer exposicions de torró i la gent que vinga de tots els llocs podrà adquirir varietats més tradicionals i varietats també més modernes, com esta varietat de torró Dubai. Això és torró Dubai. Conta'ns un poquet, perquè abans t'hem escoltat en el discurs fer un poema i cantar les diferents varietats, un poquet de Dubai, un poquet d'àcid també, m'hem escoltat. Així és, enguany els mestres artesans també han desenvolupat una varietat de torró àcid, val? Este torró àcid, el sabor és sorpresa. Heu de vindre a tots els que ens veien, han de vindre a provar-ho. Està pensat per a gent en caràcter fort i sobretot que té ganes d'eixir d'aquest umbral de confort, perquè una fira, per a que prospere, també és innovació. Vull dir, s'ha d'adaptar cada any. Això és perquè Casinos és tradició, el torró d'ací de Casinos és una tradició però que cada any innova i cada any ens porta coses noves. Així és innovació i és sobretot economia circular. Tot este torró, la matèria prima, bona part és de Casinos, és armela marcona. I una de la qualitat d'esta fira és que nosaltres competim en innovació i els torrons de Casinos, la concentració en sucre és molt baixeta. Per què? Perquè se posa molta armela. I és això el que li fa aquest sabor tan peculiar i és el que fa que vinga tanta gent estos dies de novembre.
Doncs, alcalde, sols queda convidar a la gent a que vinga així a Casinos a gaudir este cap de setmana, que no se va quedar sense dolç en els llavis, no? Així és, són les festes, l'antesala de Nadal, i jo vos invite a tots els que ens veien a que vingueu així, disfruteu de les peladilles i del torró de Casinos. Alcalde, moltes gràcies i a gaudir de la fira. Gràcies a vostès. La Generalitat també està donant suport al poble de Casinos en un dia important com avui, el dia que s'inaugura esta fira. Maria Àngels Ramon Llin, directora general de Producció Agrícola, conta'ns un poquet avui donant suport així. Pues sí, la veritat és que és algo que hem fet en tota la història de la fira. La fira té 26 edicions i en les 26 hem estat presents, ajudant en la mida de les nostres possibilitats, perquè efectivament és un poble que representa a tota la societat cada any els seus torrons i les seues pelaïlles. No? Ja ha consolidat la fira, ha consolidat la producció, va variant, fa molta innovació i sobretot dona riquesa econòmica i social al poble de Casinos i a tota la comarca. I la nostra obligació, i en aquest cas també devoció, per dir-ho d'alguna manera, és ajudar a que això se publicite i que la gent valore els productes que en la nostra terra, proper de la nostra casa, s'estan fabricant i que moltes famílies viuen d'ells. A més, tenen una magnífica qualitat i és digne de consumir en aquestes dades i tot l'any. Parlem de l'armela, que és un producte típic d'ací de la zona, i d'ahir naix aquest torró que ara en aquestes dates de Nadal ens dona vida també a casa. Sí, efectivament, l'època és la ideal per això. Jo crec que la fira té esta data per a que la gent d'alguna manera veja més pròxim el seu consum. Però jo crec que és important consumir-ho tot l'any, no? Si no el torró, altres dolços que així se fabriquen i al final el que dia estem ajudant a un poble, a una producció molt nostra, a una artesania que se porta a fer moltíssims anys i que ha progressat d'una forma molt gran, de tal manera que són molts els valencians que venen així el cap de setmana a disfrutar i a comprar precisament per als Nadals. Maria Àngels, moltes gràcies per atendre'ns i a gaudir de la fira. Exacte, gràcies, igualment. I si abans parlàvem del suport al producte agrícola, ara parlem del centre de dia de Casinos. Estem amb la secretària autonòmica del Servei Sociosanitari, Elena Albalat. Elena, conta'ns, perquè esteu així treballant per a que Casinos tingués el centre de dia. Sí, així és. Com bé tu dius, nosaltres ja portem diversos mesos treballant en l'alcalde i en la corporació per a obrir quan abans el centre de dia. Era un centre que s'havia construït, però que realment li faltava Si abans parlàvem del suport al producte agrícola, ara parlem del centre de dia de Casinos. Estem amb la secretària autonòmica del Servei Sociosanitari, Elena Albalat. Elena, conta'ns, perquè esteu així treballant per a que Casinos tingués el centre de dia. Sí, així és. Com bé tu dius, nosaltres ja portem diversos mesos treballant en l'alcalde i en la corporació per a obrir quan abans el centre de dia. Era un centre que s'havia construït, però que realment li faltava el que era l'equipament per poder estar autoritzat i la financiació de les 60 places que tindrà el centre de dia. Ja estem treballant en l'alcalde, ja hem aconseguit que el centre estiga equipat, ara el centre s'autoritzarà i des de la Generalitat, concretament des de la Conselleria de Serveis Socials, anem a financiar en diners públics les 60 places que creiem que són fonamentals per als veïns i les veïnes de Casinos, que millorarà el dia a dia. Una alegria per a la ciutadania de Casinos. Nosaltres en la nostra fàbrica seguim en les tradicionals, però fem cada any, creem una innovació per atraure al públic més jove i els nous gustos. Ja tenim tots els sabors que n'hi ha, que tenim el dolç, el salat, el picant, este any tenim l'àcid i tenim també umami, que és el de pistatxo. I este com està fet? Este està fet en àcid, n'hi ha que provar-lo perquè és tot una experiència. I tenim així també una varietat important. El de xili també m'has dit que és molt picant, no? El de xili és picant, és pa valents. N'hi ha gent que no li pica, però n'hi ha gent molt sensible que mos pica molt. A mi me ploren els ulls i tot de menjar-me el xili. Així a Casinos, aleshores, no hi ha que faltar per a provar el millor torró, no? Claro, tot el cap de setmana estarem donant a provar el millor torró. Tenim alguna que altra novetat, tenim així el xocolate
de pistacho Dubai a la valenciana, i després tenim uno que és de massapà de Nutella, que també és de xocolata, que també està molt bo. I després ja tenim també flor de sal, tenim de caramelo salado, també tenim de este que és de frutos rojos. Bueno, tenim diverses novetats. Molt intens, és molt intens, sí, ve molta gent, però bueno, som prou treballant així. Esperem que se duga tot el millor possible. Esteu tots convidats de la Comunitat Valenciana al poble de Casinos a la Fira del Dolç. I la peladilla és el més típic que n'hi ha en Casinos. Casinos és el poble de les peladilles. Les peladilles se preparen armela marcona, que és la millor armela que n'hi ha. Se tosta l'armela, se fica el sucre a bullir en aigua i en un bombo, com si fos el bombo de la loteria, se tira l'armela i vas tirant-li el sucre, poquet a poquet, poden estar 4 o 5 hores rodant i van agarrant la capa de sucre cada vegada que el bombo va rodant. I és molt bonic, ho veureu, la veritat. Així n'hi ha de dolç, de tot el que vulguin. Es pot agradar tot, armela de la millor, tot matèria prima de primera qualitat, tot fet a mà, artesanal. No som màquines, som nosaltres els que treballem. I estem tots convidats a vindre i a provar els nostres productes, que són espectaculars. I després de donar-nos una volta, nosaltres ja tenim el nostre favorit, que és el de xocolata Dubai. Així que, xics, teniu que vindre ací, a la Fira del Dolç de Casinos, a gaudir d'una fira que teniu tot el cap de setmana per vindre. Així que nosaltres se quedem en el torró. Pues ahí está turrón, que hambre nos está entrando aquí a la hora de merendar, lo estábamos hablando. Los que no se van a comer mucho turrón esta semana, creo que van a ser los corredores de la maratón, porque se están preparando ya. Este domingo, lo decíamos, llega la 42K a la ciudad de Valencia, pero no solo físicamente tenemos que prepararnos para la maratón. Hoy abrimos nuestra sección de psicología, lo hacemos con ella, con Mar Pla, licenciada en psicología. Mar, buenas tardes, porque prepararse para la maratón es un trabajo de fondo, también de cabeza. También de cabeza, ¿no? Cuando hablamos de la maratón solemos hablar de lo que se ve, ¿no? De ritmo, tiempos, preparamiento físico, pero también hay muchas partes que están presentes aunque no se vean, que es pues toda la autorregulación de las emociones, una corteza prefrontal trabajando, un sistema límbico que está súper activo, y entonces también es la preparación mental y psicológica también forma parte de ese entrenamiento. Entran en juego muchas variables de cognición, gestión de la frustración, ajuste de expectativas, entonces todo forma parte. Todo forma parte de esta maratón de preparación también. El objetivo es llegar a la meta, pero ¿cuál es el camino? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando llegamos a la meta? Pues cuando hablamos de maratón, ¿no? Hablamos como de esa dualidad física y psicológica, y es cierto que las últimas investigaciones, ¿no?, de todo lo que es la psicología del deporte muestran que un corredor es mucho más eficaz o eficiente cuando tiene una buena capacidad de autorregulación cognitiva, ¿no? Y cuando hablamos de esto que es autorregulación cognitiva, hablamos mucho de establecimiento de metas. Nuestra mente al final es automática, estamos todo el rato pensando, todo el rato poniéndonos objetivos, metas. Y un poco lo que decías, ¿no? Se trata de ajustar esas metas y, bueno, ver a ver. Las metas más funcionales son aquellas que son realistas, específicas y que están bajo nuestro control, ¿no? Cuando nos ponemos una meta, en nuestra mente se activan dos sistemas. Por una parte, un sistema dopaminérgico de recompensa, ¿no?, que es ese pico de dopamina de cuando consigues una meta, de ostras, qué bien, he hecho los kilómetros en el tiempo que he querido o he llegado a la meta. Y entonces como ese subidón, ese alivio momentáneo, y por otra parte nos encontramos que se activa un sistema de refuerzo conductual y motivacional, ¿no? Como pues ese refuerzo positivo de como he conseguido algo que me ha gustado, entonces es mucho más fácil que yo me adhiera a conseguir otras metas, porque así se favorece lo que es la motivación intrínseca, el hecho de favorecer esa meta por la recompensa interna o la satisfacción que me produce más que por la recompensa. Entonces podemos decir como que el logro motiva, nos genera motivación. Entonces la mente puede sostener lo que el cuerpo nos dice. Entonces, claro, se generan muchas creencias personales tipo soy capaz, puedo conseguirlo, voy a ponerme más metas. Entonces, de cara a la maratón, podemos pensar en fraccionar esas metas y no pensar en los 42 kilómetros, sino en ir pensando pues primero en esos 5, luego en esos 10, luego en esa curva, todo con esa intención de que nuestra mente sea capaz de sostener todo el desgaste que está teniendo nuestro cuerpo físicamente.
Eso cuando las conseguimos, porque Claro. estás hablando de conseguir la meta, nos decías un muy buen truco, ¿no? Son 42 kilómetros en este caso. Sí. Si lo repartimos de 5 en 5, de 8 en 8, cada vez que cobramos esos 8, nuestro propio cuerpo nos va a decir, venga, va, a por 8 Claro. más, tú puedes 8 más, tú puedes 8 más. Y nos vamos a ir no quiero decir engañando, pero automotivando a conseguir Sí, más. justo es la palabra. Pero ¿qué pasa cuando decimos los 42 no, los 8 no? Puede ser que hayamos hecho un mal análisis. Nos lo decías, una parte muy Sí. importante es ser realistas. ¿Qué tienes? Sí, ¿Qué sí. quiero conseguir? ¿Dónde voy a llegar? Ese mal análisis y qué nos depara, porque esto Claro. imagino que después es un caldo complicado. Claro, cuando conseguimos una meta es cierto que pues nuestro cerebro se activa de tal manera que nos adhiere, nos incrementa nuestro sentimiento de autoeficacia para seguir consiguiendo metas. Pero como hablábamos de esa dualidad, también está la posibilidad de que no consigamos esa meta. Y lejos del discurso de no pasa nada, sí que pasa, porque al final tú te has puesto un objetivo y por un montón de variables no has podido conseguirlo. Entonces, ¿qué sucede, no? en este momento? Es muy importante el hecho de que cuando tú no consigues una meta no vincules ese resultado a tu identidad. Por ejemplo, no he corrido los 42 kilómetros, es un fracaso y por ende yo soy un fracaso. O sea, en la psicología últimamente se está dando como mucha importancia a que no se desdibuje la línea de el resultado y cuál es mi identidad. Porque, por ejemplo, un corredor no es un corredor que es eficaz no es aquel que se niega o no siente frustración, sino el que no se asusta al tenerla, ¿no? Al final, la frustración, la tristeza, la rabia, el enfado forman parte de nuestro repertorio emocional. Y no tenemos que tener tampoco un discurso positivo ni resignarnos, sino tenemos que permitirnos sentir esas emociones y a lo mejor hacer un poco de escáner de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no he conseguido esta meta? Y también pensar que todo lo que no hemos podido conseguir y que estamos revisando es un aprendizaje. Y cuando se produce ese aprendizaje, deja de ser un fracaso absoluto, ¿no? Ya es algo que has ganado, por lo menos has aprendido Claro. que sí, que no, o cómo planteártelo. Estoy pensando ahora que me lo estabas contando hablamos de la maratón, hablamos de muchas facetas de la vida, realmente esto, no sé si es especialmente significativo en deportes de mucha duración y mucha intensidad. Por ejemplo, es una realidad también muy notable en el tenis, ¿no? Los tenistas pueden ir perdiendo 2 partidos o 2 sets y remontar en los 3 últimos. Esto también es importante, al final son estas realidades que es nuestra vida, ¿no? Un poco Sí. montaña rusa. Al final, pues esa fusión cognitiva que se produce entre el resultado que yo obtengo y mi identidad se produce un montón. Y cuánta gente nos hemos presentado a un examen y no nos ha salido como queríamos, o cuánta gente hemos intentado conseguir un trabajo y no ha salido. Al final es muy importante tener como esa mentalidad de crecimiento, de remontar, que tú decías que lo que te va a definir no es que tú cruces la meta, los 42 kilómetros, que está muy bien, pero no te va a definir ser un buen corredor. Al final lo que a ti te define es que has sido un corredor que se ha preparado, que ha tenido disciplina, que ha entrenado. Eso es lo que sí te va a definir, y es un poco lo que se conoce en la psicología como la mentalidad del crecimiento, ¿no? Que se centra más en el proceso que en el resultado que se obtiene, para evitar esas fusiones cognitivas que pueden generar creencias súper irracionales y súper destructivas de nosotros mismos. Entonces, dentro de toda esa encrucijada que estamos hablando, es importante como desarrollar un diálogo propio, un autodiálogo propio que sea constructivo y que nos permita interpretar los mensajes que nos manda el cuerpo de una manera que sea favorable y realista. Y dentro de toda esta realidad, ¿qué podemos hacer? Porque vamos a ir a intentar las claves, ¿no? Para quien nos esté viendo estamos en ese momento y empieza a llegar el nubarrón, ¿no? La frustración, que vamos a decir, esa nube negra. ¿Qué podemos hacer en ese momento para intentar frenarla lo que podamos y continuar? Pues como comentaba anteriormente, nuestra mente es automática. ¿Eso qué quiere decir? Que está todo el rato generando pensamientos automáticos. Entonces nosotros podemos interpretar esos pensamientos de los podemos interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero si acotamos un poco las opciones, por ejemplo, vas en el kilómetro 30 y empiezas a sentir como esa fatiga que tiene el cuerpo, el desgaste, y tu mente puede interpretarlo: me estoy fatigando, no voy a ser capaz, no lo voy a poder conseguir. O por el contrario, puede interpretar: bueno, me estoy fatigando, mi cuerpo me está diciendo que necesita hidratar o disminuir el ritmo. Entonces, con lo que hablábamos de las metas, es
poder adquirir la capacidad de ser flexible en cuanto a nuestras metas, que eso no quiere decir que renunciemos a nuestros objetivos, sino con lo que hablábamos el otro día de que somos capaces de pararnos, escucharnos y poder estructurar nuestras metas en función de las señales que nos manda nuestro cuerpo y siempre interpretándolos de una manera positiva y no autodestructiva con nosotros mismos. Otras claves que podemos hacer, por ejemplo, de cara a la carrera, pues estos días los corredores pueden tener como una visualización guiada, ¿no? Como imaginar cómo va a ser la carrera, porque al final nuestro cerebro activa las mismas redes neuronales cuando imagina que cuando ejecuta, entonces puede prepararse para el desgaste que puede estar experimentando. Y luego, sobre todo, creo que es muy importante esa normalización emocional, comprender que la tristeza, la rabia, el enfado, la frustración forman parte de lo que son nuestras emociones, y las emociones que tiene el ser humano están dentro de su repertorio y tenemos también que permitir sentirlas. Permitir sentirlas, hay muchas emociones. En la maratón en concreto hay una parte que muchas veces nos dicen es fundamental y que para todo esto también ayuda, que es la animación. Hablamos de esa gente que está alrededor. ¿Cómo nos genera un chute extra el tener a gente conocida al lado, a la gente gritando ese ánimo, tú puedes, venga que llegas, dale que no queda nada? Pues también con lo que decíamos al principio, las investigaciones recientes de la psicología del deporte muestran que los deportistas incrementan mucho su capacidad y su sensación de autoeficacia cuando perciben ese apoyo social, y ya no es solo un conocido, sino la gente que va a verla y animar. Al final, un mensaje el día de antes de algún conocido que va a correr la maratón disminuye aumenta el rendimiento que puede tener y disminuye el que se pueda rendir, ¿no? También un abrazo al final de la maratón disminuye mucho los niveles de cortisol que he experimentado, o una voz de un grito de ánimo en el kilómetro 30 evita esa retirada. Entonces, hablábamos de la importancia de esa autorregulación emocional propia que tenemos que tener, pero al final el apoyo social también es un regulador emocional externo y es un factor súper importante. Entonces, se anima a todo el mundo a animar y a estar a tope. Pues desde aquí ya lo saben, el domingo madrugar un poco, que no viene nada mal tampoco, y a la maratón todo el mundo a la calle a apoyar a esos corredores que están dándolo todo. Mar, si tuvieras que darle un consejo a alguno de esos corredores para esta última semana de cara al domingo, ¿cuál sería? Mi consejo sería que pues esa mentalidad de crecimiento que hablábamos, ¿no? Que no te va a definir el resultado que obtengas, sino todo lo que has hecho durante ese proceso. Pues ahí está el proceso, parte fundamental. Hoy hablábamos de la maratón, pero lo decíamos, una realidad que podemos aplicar a toda nuestra vida, porque esto es exactamente lo mismo para la maratón que para un examen, que para unas oposiciones, ¿no? Sí, al final es una encrucijada que entran un montón de variables, y esto de establecer metas no es solo para la psicología del deporte, sino que lo podemos aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida. Y cuanto más realistas, específicas y bajo nuestro control estén, pues mejor irán las cosas. Pues ahí está. Otro día hablaremos más de eso de establecer las metas, porque creo que es importante analizarlo, ¿no? Porque a veces el error está en que ponemos la meta donde no toca, o queremos, nunca mejor dicho, correr demasiado y tenemos que rebajar un poquito la meta para poder llegar. Ajustar esas expectativas, que también es muy importante. Pues sí, porque a veces, bueno, pues soñamos de más, ¿no? Que es muy bueno soñar, pero nos pasamos de frenada. Sí, total. Pues Mar, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. ¿Tú vas a correr la maratón? No es el caso. Yo ajusto mis expectativas y no... Bueno, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Con suerte me levanto a las 7 de la mañana para ir a animar, que eso sabemos que hace Eso falta. es importante, eso se hará. Mar, gracias por acompañarnos como siempre. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta abrimos la ventana a la cultura, también a las actividades en la ciudad de Valencia. Y sí, seguimos hablando de Navidad porque ya está aquí.